Me gustaría que me acompañaran en el libro de Jueces, que es uno de los libros muy importantes de la Biblia. Vamos a irnos al libro de Jueces. Jueces está después de Deuteronomio, Josué, y despuesito de Josué está el libro de Jueces. Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10, verso 14. Ahí vamos a estar en esta bonita noche compartiendo la palabra de Dios. Como siempre les he dicho, tampoco crean o piensen que pues de un solo versículo nos vamos a explayar. Vamos a ir viendo otras situaciones también conforme al tema, porque ese es un error que a veces cometemos, no tomarnos solo un versículo y ahí explayarnos. Es algo no muy común. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible porque es para nuestro Padre Celestial. Así es que antes de iniciar con este bonito programa, con este bonito mensaje que vamos a compartir, me gustaría que me acompañaran también a orar. Vamos a decirle en esta noche: Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de compartir tu palabra, de llevar este mensaje, Señor, hasta esos lugares en donde los hermanos y amigos se encuentren observando, Señor, estos medios digitales. Bendito Dios, te doy las gracias porque tú eres maravilloso, Padre, tú eres majestuoso, tú haces todas las cosas, Señor, y nosotros solamente somos herramientas tuyas. Te pido, Señor, que mandes a tu ángel en este momento, en esta hora, que pase ese carbón encendido sobre mis labios, oh Padre, para que purifique esas palabras y seas tú el que hable en esta noche y no sean palabras vanas, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra quede implantada, Padre amado, en esos corazones y estos mismos a su vez puedan sentir tu presencia. Bendito Dios, en esta hora echamos fuera todo espíritu contrario, toda situación contraria, Padre, a tu bendita palabra. En esta hora queda atada y echada fuera en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Así declaro este lugar santo, limpio, para tu santo nombre, Padre, para predicar tu palabra, bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a los que se están conectando. De verdad es un gusto enorme poder estar con cada uno de ustedes. Al buen Dani ahí ya se conectó. Dios te bendiga. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en radio. Gracias a los hermanos de Radio Voz Profética por la oportunidad, porque gracias a ellos también estamos llegando a muchos más lugares. Y eso es una gran bendición. Como les dije, vamos a leer en el libro de Jueces capítulo 10, verso 14. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de las tres divinas personas, dice: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Quiero que tengamos muy en cuenta, muy presente este texto, porque más adelante vamos a ir desarrollando las situaciones y van a ver cómo encaja a la perfección este texto. Vamos a repetirlo otra vez. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vamos a ver un par de cosas aquí bastante interesantes. Primera, dice: andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Quiere decir que el pueblo de Israel en ese momento eligió a esos dioses. ¿Ven? O sea, el pueblo de Israel prefirió hacer su voluntad antes que la de Dios. Pero bueno, vamos a ir viendo algunas cosas. Volviendo a la dirección de Dios cuando todo lo demás falla. Ese es el contexto, el título del mensaje en esta noche: cuando los ídolos callan. Ustedes van a decir, pero si nosotros no tenemos ídolos, van a ver que así. Cuando confiamos en personas, en recursos o en filosofías terrenales, antes que buscar la voz del Creador, estamos haciendo un ídolo. Cuando nosotros empezamos a confiar más quizá en algún hermano, quizá empezamos a confiar más en, no sé, algún jefe, en alguien que pensamos que nos va a sacar de alguna situación, entonces estamos volviendo a un lugar en el que no deberíamos de estar. También cuando empezamos a confiar más en nuestros recursos, en lo que tenemos, cuando decimos: es que tengo un buen trabajo, es que tengo una bonita casa, es que tengo un buen carro, y entonces le empezamos a poner más atención a estas situaciones que a Dios. Allí también nosotros estamos, aunque tal vez inconscientemente, creando un ídolo para nosotros. Y ustedes van a decir: pero es que no lo estamos idolatrando. Aparentemente no,
Pero si estamos poniendo nuestra confianza en esa situación, si estamos poniendo nuestra confianza en esas cosas, entonces quiere decir que nuestra confianza se está alejando de Dios, nuestra confianza está tomando otro rumbo y poco a poco nos vamos a ir perdiendo. Cuando vengamos a ver, esa situación ahora va a estar totalmente perdida. Si ponemos nuestra confianza en cosas terrenales antes que buscar la voz de Dios, entonces estamos fallando, ya estamos haciendo las cosas de manera equivocada y vamos a ver algunas consecuencias de esto. Hablamos de otros ídolos y estamos aclarando este punto para que no vayamos a pensar y no vaya a pensar usted, mi amigo, mi hermano, que me está escuchando en esta noche, que únicamente me refiero a aquellas figuras de yeso, figuras de madera, sino que hay muchas situaciones en la vida que nosotros llegamos a convertirlas en nuestros ídolos. Ya dijimos que cuando confiamos más en una persona, cuando confiamos más en los recursos o incluso en una filosofía, entonces estamos haciendo que estas situaciones en específico sean ahora nuestros ídolos. Vamos a ver qué dice algunos ejemplos. ¿En quién estás confiando hoy? ¿En quién estás confiando en esta tarde noche? ¿Estás poniendo tu confianza en lo terrenal? Entonces es cuando depositamos la fe en opiniones humanas, en algunos contactos, dinero o capacidades propias, cuando pensamos que nosotros somos capaces de hacer todo. Yo creo que más de uno nos ha tocado esa situación. En lo personal, hubo mucho tiempo en el cual yo decía, no, pues sí, ¿para qué necesito de Dios? Y pues yo tengo un buen trabajo, yo ayudo a las personas, yo me porto bien, hago cosas buenas, entonces yo soy capaz de hacer todo. Entonces cuando yo llegue a la presencia de Dios, es lo que yo decía, pues si Dios me dice, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Le voy a decir, porque no quise ser igual que ellos, ¿no? Yo traté de ser mejor. Pero esa no es la situación. Estamos confiando en nuestras propias capacidades y estamos dejando a un lado nuestra necesidad espiritual de Dios. Nos da una falsa sensación de control mientras la tormenta no ha llegado. ¿Cuál es el problema? Que cuando la situación difícil llega, entonces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde recurrir, no sabemos qué hacer, porque esa situación difícil ya nos cerró las puertas, ya se nos vino encima. Y es ahí en donde vemos, por ejemplo, que incluso hasta nuestra propia familia muchas veces nos cierra las puertas, nos cierra oportunidades. Y el único que está allí para nosotros, el único que está con los brazos abiertos esperándonos, es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que está presto a escucharnos, presto a sacarnos de nuestros problemas, por más grandes que estos sean. Pero antes de esto, nosotros seguimos estando confiados, seguimos estando en esa situación de decir, es que yo puedo, es que yo tengo, es que no necesito. Pero cuando llega la situación difícil, todos esos puedos, todos esos necesitos ya no están. Y entonces volvemos a nuestra realidad, volvemos a sentir esa necesidad espiritual por nuestro Padre Celestial. Este mensaje, mis amados amigos y hermanos, no es únicamente para creyentes, es para todo aquel que también en un determinado momento no cree o siente que Dios no existe, que Dios lo ha abandonado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo ha abandonado. Lo que pasa es que estamos confiando en nosotros mismos. Cuando aprendamos a dejar nuestras cargas en las manos de Dios, entonces Dios va a actuar en nuestra vida. Antes no, porque Él es un Dios respetuoso. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a confiar en Dios? ¿Qué pasa cuando empezamos a confiar en lo divino? Buscar primero la dirección de Dios en oración y someter cada decisión a su palabra. Un fundamento inquebrantable que no falla ante la angustia. Cualquiera que sea la situación, ya sea económica, moral, familiar, de la escuela, de un trabajo, en cualquiera que sea la situación, mis amados amigos y hermanos, lo primero que tenemos que hacer es someter esa situación a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Es allí cuando vamos a ver que Él obra. Mientras nosotros nos sintamos capaces, nos sintamos completamente independientes de Dios, jamás va a obrar. Y por eso toda la vida vamos a decir, es que Dios no hace las cosas, es que Dios me abandonó. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nosotros. Cuando le digamos a Dios, Señor, en tus manos dejo esta situación, yo sé que tú puedes hacer las cosas, entonces Dios va a actuar. Pero tiene que ver primero nuestra capacidad
de dependencia hacia Él. Pero ¿cómo una capacidad de dependencia? Sí, es que con Dios las cosas funcionan diferente. Debemos de tener o debemos de ser capaces de confiar totalmente en Dios. Debemos de ser capaces de tener esa plenitud en Él, de decir, Señor, en tus manos está mi vida completa. Hace unos días, y este ejemplo se los puse en la ocasión pasada de que alguien llegó por ahí, bueno, no fue en la prédica, fue en uno de los mensajes cortos que subimos a las diferentes plataformas, en donde yo les comentaba acerca de una personita que llegó a decirnos de una situación que iba a suceder, ¿no? Y nos alertó, bueno, a mis hijas y a mi esposa, ¿no? Y cuando uno entiende y está confiado realmente en Dios, uno sabe que esas situaciones, que esas cosas en lo particular, no deben de espantarnos. Porque como dijo Pablo, ¿verdad? Si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué espantarnos de situaciones de esas. Si es la voluntad de Dios, mis amados hermanos y amigos, créanme que incluso aquí donde estoy ahorita pudiese suceder algo y hasta ahí se acabó el asunto, ¿no? No es necesario de que haya un desastre natural, no es necesario de que haya un accidente. Lo único que se necesita para cualquier cosa es la voluntad de Dios. Es lo único, pero nosotros somos tan faltos de entendimiento en la mayoría de las ocasiones que preferimos seguir pensando, preferimos seguir actuando según nuestro propio entendimiento, según nuestra intelectualidad, que es muy básica y muy baja delante de la intelectualidad y capacidad superior de nuestro Padre Celestial. Él sabe el porqué de las cosas, pero muchas veces no lo entendemos. Hay muchas veces, y mis amados hermanos, a mí me gusta enfatizar y poner ejemplos de la vida cotidiana, porque son en esas situaciones justamente cuando entendemos lo que Dios hace. Hace unos días me pasó una situación un poco desesperante en el momento. Yo me iba a trabajar, el carro no encendió y no encendió y no encendió. Y me enojé porque llegué tarde al trabajo. Como humano les digo, pues dije yo, ay, el carro ya volvió a fallar. Y bueno, me fui un poco, no tan enojado, pero sí con ese sentimiento, ¿no? De impotencia, de que no servía. Y bueno, resulta que después con el paso del tiempo, ya en el transcurso del día, ni siquiera tuvo que pasar mucho tiempo para darme cuenta de que Dios se me estaba librando de llevar el carro porque había una situación más adelante que me iba a perjudicar más. Quizá lo que en ese momento a mi carro le sucedió, pues ya hasta se arregló y todo pasó bien, pero si hubiese caído en ese otro detalle, en esa otra situación, las cosas hubieran sido mayores, pero en su momento no lo entendimos. Y fue hasta después, bueno, no lo entendí yo, ¿no? Fue hasta después cuando ya regreso a casa y le platico a mi esposa y le digo, fíjate que esto y esto pasó. Dios definitivamente tiene planes, pero a nosotros nos cuesta entender porque ya le platiqué la situación y le dice, ya viste, pero te enojaste. Es normal, ¿no? De humanos sentir esa incapacidad a veces, sentirnos un poco inconformes con la situación que sucede en el momento, pero definitivamente Dios tiene el control, definitivamente Dios quiere de alguna manera librarnos o darnos algo mejor, pero no lo entendemos en el momento nos toca llorar, nos toca sufrir, nos toca enojarnos muchas veces, pero bueno, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, es normal sentir un cierto coraje, es normal sentirnos a veces un poquito, vamos a decirlo así, ¿no? Coloquialmente sacados de onda, ¿no? Como dice la chaviza, dijeran. Pero es una situación en la cual tenemos que aprender también a confiar en Dios y que Él tiene lo mejor para nosotros. Vamos a ver, en el texto que acabamos de leer, en el libro de Jueces, capítulo 10, verso 14, Israel experimentó paz y prosperidad, pero paulatinamente se apartó de Dios para seguir a los dioses de las naciones vecinas. Buscaron alianzas humanas y soluciones externas, olvidando al Dios que los libró con mano fuerte de la esclavitud. Este es un punto en el cual yo quisiera que pusieran mucha atención, mis amados amigos y hermanos, porque esto también nos sucede muy a menudo. Es que cuando estamos en el problema, estamos clamándole al Señor, estamos pidiéndole a Dios que nos resuelva las cosas, pero cuando el favor de Dios llega a nuestras vidas, cuando Dios actúa en nuestra vida y nos quita ese problema y empiezan las bendiciones, ¿saben qué es lo que pasa?
muchas veces empezamos otra vez a conformarnos, muchas veces empezamos otra vez a buscar ese pasado que dejamos atrás, esa vida que dejamos allí como en stand-by, como en pausa, y nos olvidamos del favor que Dios nos hizo en un momento. Y eso, mis amados hermanos, es muy común. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese momento? Retomar fuerzas, recordarnos de dónde Dios nos sacó, cuál era la situación en la cual estábamos cuando Dios se presentó a nuestra vida y nos hizo cambiar. Créanme que cuando Dios nos da la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo, las cosas pasadas no se extrañan para nada. Al contrario, uno lo que quiere es de alguna manera que hubiese un borrador mágico, ¿no? Como los que usábamos en la escuela cuando nos decían los maestros que teníamos que escribir únicamente con lapicero y echamos a perder algo y decíamos, ay, ya, ¿cómo lo borro? Y había por ahí un borrador mágico, no sé si todavía existe, ya tiene mucho tiempo que yo ya no llego a la escuela, y con ese borrábamos hasta el lapicero, ¿no? Entonces, así quisiéramos nosotros que tenemos una vida nueva en Cristo, que esas cosas del pasado se borraran. Y créanme que Dios dice que Él ya las borró y las aventó en el profundo de la mar. El único que puede hacernos volver a eso es el enemigo. Por eso debemos de estar constantes en oración, constantes en la búsqueda de Dios, constantes siempre en recordar también de dónde Dios nos sacó, pero recordarlo así como que yo ya no quiero volver ahí. No, yo no quiero definitivamente estar en ese lugar. Yo quiero ir adelante en fe, yo quiero seguir los pasos de Cristo. ¿Saben cuántas veces el pueblo de Israel, según el libro de Jueces, cayó y volvió a ser restaurado, cayó y volvió a ser restaurado? 7 veces. Si ustedes leen todo el libro de Jueces, desde el capítulo 1 hasta el final, fueron 7 veces en los cuales el pueblo de Israel primero recibió la bendición, se sintió complacido, luego olvidó, vino la opresión, luego volvió a clamar y entonces después vino la liberación. Estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas en la vida del cristiano son muy importantes y no nos las podemos saltar tampoco. Muchos de nosotros nacemos ya incluso con la bendición. Muchos estamos siendo bendecidos. Desde que nacemos, muchos tenemos la oportunidad, en mi caso no, pero muchos hermanos que yo conozco ya nacieron en cuna evangélica y desde ahí iniciaron con una bendición, iniciaron con esa claridad en su vida, con esa claridad espiritual. Pero ¿saben qué? Llega después el tiempo de las complacencias, se sienten ya muy cómodos, muy complacidos, entonces después de eso llega el olvido. Como a ellos no les costó, dijeran, hay una frase muy popular aquí en la región en donde vivimos que dice que lo que no te cuesta no lo estimas. O sea, lo que no tiene un valor para ti agregado, que te haya costado algo pues de esfuerzo, entonces como que no lo valoras, ¿no? Así eso le pasó al pueblo de Israel en un momento. Muchas generaciones pasaron que sufrieron mucho, pero las generaciones nuevas, ya no, como ya no les tocó sufrir, como ya nada más tenían a ese Dios de leyenda que le comentaban, que decían, entonces fue más fácil olvidar. Y cuando ellos olvidaron a Dios, entonces vino la opresión del enemigo y los atacó. Muchos de ustedes están en ese proceso ahorita. Muchos de ustedes están sufriendo la opresión del enemigo. Muchos de ustedes tienen al enemigo encima. Enfermedad, pobreza, llámese lo que se llame, están sufriendo esa opresión. ¿Saben por qué? Porque se olvidaron de Dios, porque se han olvidado de quién es el único que puede sacarlo de allí y están aferrados a otros ídolos, están aferrados al dinero, están aferrados a un trabajo, están aferrados a una persona, cuando créanme y déjenme decirles que ninguno de esos personajes los va a sacar de donde están viviendo una opresión porque ustedes mismos en la mayoría de los casos se lo han buscado. Yo en un tiempo de mi vida viví una opresión muy fuerte porque yo mismo me lo busqué. Yo ya conocía de Dios, me sentí cómodo y me olvidé de Él. Cuando el enemigo vino a presionar mi vida, cuando el enemigo vino a querer arrebatar mi vida, entonces yo clamé a Dios y ¿saben qué pasó? Él me liberó. Entonces muchos de ustedes tienen que hacer eso. Si ahorita están con una situación difícil, no le estén pidiendo a un ídolo, no le estén pidiendo dinero a nadie, no le estén pidiendo nada a nadie. ¿Saben a quién es el único que tienen que pedirle? A Dios.
pónganse de rodillas y Él va a escuchar su clamor sincero y les va a dar lo que necesitan. Primero los va a hacer libres. La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando hayamos entendido cuál es esa liberación o cuál es esa opresión que tenemos y reconozcamos el porqué de esa opresión, que es el principio fundamental del olvido. Nos olvidamos de Dios. El pueblo de Israel 7 veces tuvo que sufrir esa opresión. Nosotros, mis amados hermanos, no creo que seamos tan faltos de entendimiento para estar siendo pisoteados a cada rato. Tenemos que aprender que con una vez necesitaría o sería más que suficiente. Desafortunadamente, como hombres, como personas, como humanos que somos, nos excusamos en decir es que somos humanos y cometemos errores y volvemos a caer en ese error, pero es hasta cuando definitivamente ya no le encontramos ninguna solución, entonces nos aferramos al clamor, porque sabemos inconscientemente, mis amados amigos y hermanos, o muy conscientemente, como ustedes quieran verlo, pero sabemos que el único que puede sacarnos de la situación es Dios, nadie más. A mí me tocó mucho tiempo trabajar para la seguridad pública y créanme que era hasta algo chistoso que personas que nosotros nunca pensamos que tuvieran algún conocimiento de Dios por las cosas que llegaban a hacer, por las cosas que llegaban a tener en su mente retorcida, cuando ya estaban en una situación difícil, ellos decían, ay Diosito, ayúdame. Ellos saben que Dios es el único. Personas malas, malas, de verdad malas que me tocó ver, cuando ya se sentían en una situación de muerte, ellos decían, Señor, solo tú sabes, Diosito, solo tú sabes. O incluso clamaban otros nombres, ¿no? Equivocadamente por la tradición quizá o por las cosas, ellos mencionaban otros nombres, pero al final de cuentas ellos tenían en mente que solamente Dios podía salvarlos. Él era el único. Me tocó ver accidentes en donde gente de dinero quedaba prensada entre los fierros de los vehículos y únicamente clamaban a Dios. Ellos decían, Señor, solo tú puedes ayudarnos, Padre, ojalá que todo salga bien, que no pase a más. Los familiares de ellos pidiéndole a Dios. Allí no agarraban un billetote de $1000, ¿va? Y le decían, ay, salvalo mi pariente. No, el único que puede salvarnos es Dios. Estamos equivocados si pensamos que el Evangelio es para prosperarnos económicamente. Estamos equivocados si pensamos que el Evangelio es para cada vez ganar más fama, más dinero, más situaciones de estas, más reconocimiento y que al rato nos vayan a poner un renombre. No, mis amados hermanos, el servirle a Cristo es en agradecimiento a todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestra vida y que puede hacer en tu vida. Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por una opresión, este es el momento de clamarle a Dios. Así como el pueblo de Israel en el libro de Jueces clamó y muchas veces Dios prestó su oído y lo liberó, así Dios puede liberar tu vida hoy, así Dios puede darte esa libertad que necesitas, pero necesitas primeramente entender y confesar que te has olvidado de tu Creador y que has puesto tu confianza en otro ídolo, no necesariamente uno de yeso, no necesariamente uno de madera. Quizá ese ídolo es el dinero, quizá ese ídolo es el trabajo, quizá ese ídolo sea una carrera prometedora. Déjame decirte que si no está en los planes de Dios, nada de eso se va a materializar. Jueces 10:14, id y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Imagínense un Dios que te diga eso, doloroso, hermano, triste, que después de haber entendido, después de haber caminado tanto, después de haber pasado tanta calamidad, tantas situaciones difíciles, tú entiendas en tu vida y digas, estoy pasando esta situación, me estoy sintiendo oprimido porque me olvidé de Dios. Y entonces tú vayas con Dios, te pongas de rodillas y le digas, Señor, aquí estoy contigo, ayúdame a salir de esta situación, y que Dios te diga, lo siento. Anda, vete con ese tu Dios, anda, vete con ese tu ídolo que tú elegiste, que ellos te libren del tiempo de tu aflicción. Yo ya no estoy disponible.
Imagínense qué triste fuera esa situación, qué difícil situación nos tocara vivir. A veces nosotros como personas terrenales nos toca ver esa situación cuando nosotros muchas veces les decimos, ¿verdad? A los que ya somos papás y les decimos a nuestros hijos, no hagas tal cosa, no hagas esto, no hagas aquello, y luego vemos que caen en esa situación y vienen, le decimos, te dije, ¿no? Ahora pues ya ves tú cómo le haces, porque yo te advertí, yo te dije que si hacías eso te iban a sobrevenir cosas malas, pero no me hiciste caso, entonces ahora pues vete con lo que elegiste. Muchas veces las damitas, con el perdón de la palabra o del ejemplo, ¿no? Muchas veces, yo en mi caso fui uno de ellos aquí en la región, y no estoy hablando mal, no quiero que se malinterpreten y que vayan a pensar otras cosas, pero por ejemplo, eh, ya éramos mayores de edad, los dos ya teníamos una edad, eh, ya la mayoría de edad, pues sin embargo, ya ven que aquí se da mucho que las familias de repente no aceptan el noviazgo y esas cosas. Entonces, pues yo me robé a mi esposa, ¿no? Yo me la llevé, digamos que sin el consentimiento de sus papás. Y recuerdo que a mi esposa le dijeron, bueno, pero mañana no vayas a venir llorando porque tú lo elegiste, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es un ejemplo un poco gráfico de lo que Dios dice en este verso, ¿no? Y ahora ya no vengas a mí a decirme, Señor, sácame de este apuro, Señor, sácame de este problema, porque tú elegiste estar en ese problema, porque tú elegiste estar en esa situación, pudiendo haber clamado a mí como tu Dios, pudiendo estar todo el tiempo bajo mis alas, bajo mi cobijo, pudiendo estar todo el tiempo bien conmigo y hacer las cosas bien que nada te costaba, preferiste irte detrás de esos ídolos ajenos. Ahora que tus ídolos te saquen del problema. Imagínense qué pudiéramos hacer si sabemos y estamos bien seguros y bien conscientes de que ninguno de estos ídolos nos puede escuchar, de que ninguno de estos ídolos sinceramente nos va a sacar de ningún problema, que el único que puede darnos la solución a cualquier dificultad es Dios. Y que Dios te diga, ya no, les tengo una buena noticia, les tengo una noticia maravillosa, todavía hay tiempo. Todavía estamos en el tiempo de decirle a Dios, Señor, perdóname. Estamos justamente viviendo en el tiempo de la gracia. Estamos justamente viviendo ese tiempo maravilloso en el cual podemos venir y decirle al Señor, Señor, reconozco que he pecado. Reconozco, Padre amado, que he fallado. Pero ¿sabes qué? Aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor, de rodillas, quizá parado, quizá acostado, pero clamándole a Dios sinceramente de corazón. ¿Para qué? Para que esta frase que leímos, para que este verso que leímos en Jueces 10:14, ir y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción, no nos lo digan a nosotros. Que ese texto, mis amados hermanos, sea para nosotros un espejo, como nos decía nuestro papá, nuestra mamá, en los tiempos cuando nos regañaban, ahí tenés espejos, nos decían, ¿verdad? Mirá lo que pasa en ellos, ¿querés pasar lo mismo tú? Ah, no, pero muchas veces lo pasamos, pues, no mami, ¿cómo vas a creer? Yo no voy a hacer lo mismo. Y caemos en lo mismo. El libro de Jueces, mis amados hermanos, es un espejo de lo que muchas veces, de lo que la mayoría de las veces nosotros como creyentes, como pueblo escogido y amado de Dios también, heredero del pacto de sangre de Jesucristo, también pasamos. Muchas veces vemos películas cristianas, más en los tiempos cuando se vuelve muy común en la famosa mal llamada Semana Santa, ¿no? Porque es una semana común. Este, Pasan mucho las películas decía una mi tía, de Diosito. Y entonces vemos las películas y, ay, se nos hace una bola el corazón y queremos llorar. Y, ay, Señor, ¿cuánto sufriste por nosotros? Pero eso no es solamente esos días. Y después llega el olvido y después vienen los problemas y después tenemos que clamar. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Ya pasó ese tiempo y nos olvidamos. No nos hagamos olvidadizos. No nos hagamos como que, ay, no sabemos, sí sabemos, pero muchas veces nos hacemos como que alguien nos habla, ¿no? Y hacemos poco caso a lo que realmente debemos de hacer caso. ¿Cuáles son algunos ídolos de la actualidad?
vamos a ver esta situación. ¿Cuáles son algunos ídolos que actualmente estamos viendo? Primero, la dependencia humana. Pedir opinión a 10 personas antes de pasar 10 minutos de rodillas consultando a Dios. Esa es una situación muy triste, mis amados hermanos. Aún dentro de la iglesia, nosotros como cristianos, sabedores de la verdad de Dios, debemos antes de ir y consultar con alguien más, consultar con nuestro Padre Celestial, consultar con Dios. Antes de ir y decirle, pastor, es que ya no sé qué hacer. Ponte de rodillas, mi amado hermano. Ayuna, ora, pídele la dirección a Dios. El pastor es un líder, de eso no estoy en ningún momento en desacuerdo. Yo bendigo la vida de mi pastor y lo amo mucho porque ha sido un pilar importante también en el ministerio y en la vida mía. Pero antes aprendí de que él tiene sus problemas, él tiene sus dificultades, él batalla con sus cosas también. Y yo tengo que aprender a ser dependiente únicamente de Dios. Si hay una situación que se sale de mis manos, que no sé qué hacer, yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, tú sabes lo que tengo que hacer. Ilumíname, ayúdame a salir de este problema. Trato de no preocuparme de nada. Trato en un determinado momento de decirle, Señor, tú sabes. Si la situación escala, si la situación definitivamente veo que ya pasó un tiempo y no veo respuesta, entonces posiblemente tenga la necesidad de buscar la ayuda de mi pastor y decirle, hermano, ayúdeme a orar, ¿no? Porque pues estoy pasando una situación que pues, yo también ya no encuentro o no he escuchado cuál pueda ser la solución de parte de Dios. Posiblemente haya personas también, mis amados amigos y hermanos, y eso no está de más, ni es malo verlo, pero hay personas con mucha experiencia que nos pueden ayudar también a salir de algunas situaciones. Y a veces Dios pone a esas personas en nuestra vida también por algo, pero no debemos primero correr a ellos, primero debemos de correr a Cristo, primero debemos de correr a Dios, primero debemos de ir a nuestro Padre Celestial y decirle a Él, Señor, tú abre las puertas que tengas que abrir y cierra las puertas que tengas que cerrar. Cuando aprendemos a ser totalmente dependientes del Padre, vamos a ver que Él pone también los medios, que Él va a mandar a la persona indicada, que Él te va a mover al lugar en donde tengas que estar y todas las cosas van a fluir, pero porque es la voluntad de Dios, no porque yo me adelanté a hacer las cosas. Bueno, vamos a ver cuál sería otro ídolo. La autosuficiencia lógica es confiar en la prudencia propia e ignorar los principios bíblicos en la toma de decisiones. A veces pensamos, ¿verdad? Y la palabra dice que nosotros nos creemos sabios en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Pensamos que somos totalmente capaces de solucionar o de hacer las cosas, cuando realmente pues no es así, cuando realmente nuestra inteligencia es muy limitada a la capacidad intelectual de Dios. Nosotros venimos a ser como un granito de arena en un inmenso desierto, ¿no? Para todas las cosas que Dios sabe. Entonces, si empezamos a confiar en nuestra prudencia, empezamos a dejar a un lado también la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? Sí, muy fácil. Hoy platicaba con un hermano y me dice, es que yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Bueno, un hermano por fe, porque todavía no llega a la iglesia, pero algún día va a llegar. Dice, es que yo hago bien las cosas, yo pienso bien, yo esto. Se dan cuenta el yo, pero ¿qué piensan los demás? ¿Qué pensará Dios? No está aceptando que necesita de Dios en su vida. Él siente que con lo que sabe y con lo que puede hacer, con eso es más que suficiente. Ahí se está volviendo su propio ídolo. Él sabe que él puede, él sabe que él hace, pero está dejando a un lado lo demás. La aprobación social, mis amados hermanos y amigos. Moldear la fe y la conducta según la corriente del mundo para encajar con los demás. Dejarnos llevar por el mundo. Eso se está viendo actualmente de una manera casi horrorífica, mis amados hermanos. Triste. Una situación que la verdad a mí me entristece mucho en el alma, en el corazón, porque hace unos días justamente yo comentaba por ahí en una red social y le decía qué triste es que ahora sea el mundo el que esté ganando a la iglesia y no la iglesia la que esté ganando al mundo. ¿Cómo, hermano? Sí, se está dando tristemente, más en las iglesias modernas, ¿no? En donde vemos que pues ya prácticamente son
son cosas del mundo que están sucediendo dentro de una supuesta iglesia, ¿no? Ya no hay una diferencia entre lo espiritual y lo mundano, ya no hay una diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Todo se vuelve un show, todo se vuelve una situación bastante complicada y triste, ¿no? Porque si tú ves a estas personas, incluso dentro de sus reuniones, puedes pensar más que es una disco, que es un lugar de diversión, que es un lugar de totalmente mundano, antes de pensar que es una iglesia. O sea, no se ven elementos de ningún tipo por ningún lado que tú puedas decir están adorando, más bien están haciendo cualquier otra cosa menos adorar. Entonces, esa situación pasa porque muchas veces muchos hermanos, evangelistas, pastores, predicadores, lo que tú quieras, están buscando más la aprobación del mundo que la aprobación espiritual de Dios. Queremos encajar entre esa gente, queremos encajar en ese mundo cuando la palabra es clara y dice que vosotros ya no sois de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esas son palabras claves, son palabras básicas que nosotros debemos tener muy dentro de nosotros y entender cuál es la lógica situación de Dios, no la lógica de nosotros, no la lógica del mundo, es la lógica de Dios, y la lógica de Dios dice que tenemos que hacer las cosas como Él nos dice, no como el mundo dice, no como el mundo cree que es correcto, sino como Dios ya dejó estipulado que es correcto. La otra es la seguridad material, buscar la paz en las finanzas o estatus social en lugar de la presencia de Dios. También eso, mis amados hermanos, tristemente se ve en la iglesia. Actualmente muchos de los hermanos o muchos de las personas que buscan el cristianismo lo buscan porque les han bajado el mar, el cielo, las estrellas, porque les han prometido prosperidad, porque les han prometido ser grandes empresarios, ¿no? Y incluso hay un pastor por ahí que ya lanzó hasta unos libros y unas propuestas de cómo ser millonarios, cómo ser cada vez mejores vendedores, ¿no? Si esto no es Shark Tank, señores, esto es el Evangelio de Cristo. Esto, mis amados hermanos, no es saber quién tiene el negocio más grande, quién lo prosperó Dios en menos tiempo. Esto se trata de llevar las buenas nuevas de Dios. Esto se trata de mostrar al Padre, no se trata de mostrarme a mí que tanto he crecido. Esto se trata de llevar ese tiempo de gracia que aún tenemos, que aún estamos anhelando, que aún podemos arañar casi ya a las personas que lo necesitan. Estos ídolos de la actualidad son de los que debemos de huir, mis amados amigos y hermanos. La dependencia humana, no depender de nosotros, la autosuficiencia lógica de pensar que yo todo lo puedo, que yo todo lo hago, la aprobación social, no buscar quedar bien con nadie, con el único que tenemos que quedar bien, con el único que tenemos que hacer las cosas correctas es con Dios. Y créeme que si tú haces las cosas bien para Dios, la estás haciendo bien para todo, mi amado amigo, para todo. ¿Por qué? Porque si estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, vas a quedar bien y vas a caer bien en todos lados. No necesitas buscar otra cosa más. Y por último, la seguridad material. No pensemos, mis amigos, mis hermanos, que estar en el Evangelio te va a dar una seguridad material. No pensemos que estar en el Evangelio es, me van a caer los billetes del cielo, va a venir de repente mágicamente por ahí uno y me va a proponer un super negocio. La verdad es que la situación no es así, es todo lo contrario. Es primero sufrir, es primero luchar, es primero estar constante en las cosas de Dios. Después vendrán las recompensas, después vendrán las cosas. Pero si en esta vida, mis amados amigos y hermanos, no nos toca recibir esa recompensa, sabemos que la recompensa la tenemos allá arriba en las moradas celestiales. A lo largo de las escrituras, Dios advierte sobre el peligro de abandonar la roca eterna por cisternas rotas. Deuteronomio capítulo 32, versos 37 y 38 dice: ¿Dónde están tus dioses, la roca en que te refugiaban? Levántese y os ayuden. Vamos a ver por acá, porque a veces las versiones cambian un poquito. Deuteronomio capítulo 32. Y ya vamos a ir cerrando en esta bonita noche. Deuteronomio capítulo 32, versos 37 y 38 dicen de la siguiente manera: y dirá,
¿Dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían las grosuras de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Se dan cuenta cómo Dios es tan, ay, como decimos acá, también da cachetadas a veces con guante blanco, ¿no? Porque Él sabe y conoce las situaciones. Él sabe lo que pasaban en el pueblo y sin embargo les decía, pues, vayan a hacer lo que hacían antes, ¿no? A ver si con eso se sienten felices. Es que la felicidad no está en el vino, la felicidad no está en comer la mejor porción de carne, la felicidad no está ahí. Jeremías 2:28. ¿Dónde están tus dioses? Levántense ellos a ver si pueden liberar en tu aflicción. Desde antes Dios ya estaba, ya sabía las cosas que iban a suceder, no solo en esos tiempos, sino también en estos tiempos. Cuando Él dice dioses con minúscula, se refiere justamente también a esos ídolos, a esas situaciones en las cuales acabamos de ver, acabamos de escuchar y de reflexionar, que nos llegan a quitar también nuestro tiempo, nuestro valioso tiempo de adoración. Ahora vamos a ver qué pasa, cuáles son las diferencias entre el refugio humano, el refugio que nosotros pensamos que podemos dar, y el refugio divino. En una crisis, si nos vamos humanamente hablando, siempre vamos a encontrar incertidumbre y silencio absoluto. Es decir, si pasamos una situación, vamos a ponerla así económica, y vamos con alguien y hermano, fíjate que, bueno, no hermano, no vamos a decir cualquier persona, estoy pasando una situación difícil, lo económico no tengo. Lo más posible es que te diga, pues ni yo tengo, ya somos dos, porque esas situaciones pasan. Pero si buscamos el refugio divino, la paz sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros vamos y buscamos la ayuda de Dios, Dios va a poner a las personas correctas en el lugar correcto. Y no necesariamente tenemos que nosotros buscarlas. Dios las pone, porque Dios es el único que conoce nuestras necesidades. Hablando de un fundamento, el fundamento humano siempre va a ser cambiante, inestable y sobre todo temporal, porque las cosas del hombre pasan. Ustedes se dan cuenta que el promedio de vida, según los científicos, los estudiosos, cada cierto tiempo, cada determinados años, baja. Empezamos con un promedio de vida alto y cada vez el promedio de vida, según las enfermedades y la calidad de vida, disminuye. Entonces esto hace que si, por ejemplo, nosotros estamos creyendo en un fundamento de hombres, ese fundamento el día de mañana, tarde o temprano, cuando esta persona ya no esté, va a cambiar. Pero el fundamento divino es firme, eterno e inamovible. El fundamento de Dios, el fundamento de Cristo, no va a cambiar ni ha cambiado. Cambian los hombres, cambian las maneras de ver las cosas, cambian quizás algunas doctrinas porque son doctrinas de hombres, pero el verdadero evangelio, el que hablábamos hace un momento, del que no se moderniza, del que no dice, es que a Dios solo le importa lo interior y no le importa lo exterior. No, a Dios le importa todo. Tenemos que ser íntegros delante de la presencia de Dios. No podemos combinar lo santo, lo sagrado con lo del mundo, y eso es bíblico. Lean su Biblia para entender esta parte. Ahora, el consejo basado en conveniencia y egoísmo lo vamos a encontrar en el humano. Tú vas a pedir un consejo, es raro aquel que te va a decir algo bueno, ¿no? Porque por lo general te va a decir, no, no lo hagas, no sirve, no funciona, yo ya lo intenté y no me funcionó, situaciones de estas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces incluso algún personaje por ahí alguna vez me dijo, no cuentes todo porque al rato te van a robar tu idea y tú eres el mismo causante de eso, ¿no? Pero ahora, si nosotros buscamos un consejo divino, este se basa en la verdad y en la justicia eterna, porque Dios jamás nos va a fallar, porque Dios es suficiente para nosotros. Ahora, ¿cuál es el resultado? Si buscamos cualquier situación en lo humano, lo más seguro es que encontremos frustración, confusión y vacío. Permítanme un segundito. Ahí estamos. Pero si buscamos el resultado divino, vamos a encontrar en primera lo que buscamos, una vida nueva por medio de la restauración, propósito en nuestra vida. Vamos a saber para qué estamos aquí, primeramente para compartir las buenas nuevas de Dios y sobre todo la vida eterna, que es lo que todos anhelamos. Primero, puntos ya para repasar para nuestro arrepentimiento sincero: reconocer
admitir con humildad que hemos buscado dirección en lugares y personas equivocadas en vez de Dios. Segundo, renunciar, quitar decididamente todo aquello que ocupa el trono de Dios en nuestro corazón y compite con la voz del Señor. Darle todo a Dios. Y en tercera, volver, regresar a Dios con un corazón sincero y someter cada plan a futuro a su soberana voluntad. El camino de la restauración es muy fácil y esto ya vamos a ir cerrando. Primero, la confrontación, escuchar el llamado de atención de Dios para reaccionar. Luego, humillarnos, clamar al Señor reconociendo nuestra falta de fe. Después, desechar los ídolos y todas esas falsas dependencias, limpiarnos. Y por último, buscar y experimentar la gracia de Dios, el perdón, el socorro oportuno de Dios en nuestras vidas. Y de esa manera vamos a lograr la restauración completa. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿Cuál es ese ídolo que está hoy en tu vida? Te invito a que lo identifiques, te invito a que cambies, te invito a que des ese paso adelante en fe. Y como dice en el libro de Jueces, capítulo 10 también, versos 15 y 16, hemos pecado, solo te rogamos que nos liberes hoy. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos la liberación de nuestro Padre Celestial. Esa es la invitación en esta hora, en esta bonita noche. Así que los invito a que me acompañen a orar y vamos a retomar justamente Jueces 10, 15 y 16. Y le vamos a decir: Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que me diste en esta bonita tarde, Señor, tarde, noche, de poder compartir tu palabra. Y como dice esta misma en el libro de Jueces, hemos pecado, Señor, solo te rogamos que nos libres hoy, que tú seas desde ahora en adelante nuestro pronto auxilio, nuestro pronto auxilio en esa tribulación, Señor, y nuestra dependencia total, que aprendamos a depender únicamente de ti, Señor, en nuestra vida y en la venidera, Padre amado. Te doy gracias por tu bendita palabra, sé, Señor, que tú has hablado en esta noche, que has tocado esos corazones, y sé también, Señor, y estoy convencido de que tu palabra no volverá vacía, sino que por el contrario va a ser como esa semilla, Señor, que cayó en terreno fértil y que produce al 100%. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad, por poder compartir con estos amigos y hermanos esta palabra tan bonita, tan maravillosa que primeramente pusiste en mi corazón. Te alabo, Señor, te doy gloria por todas las cosas que has hecho en mi vida y que sigues manifestando también en mis alrededores. Gracias, bendito Dios. En tus manos dejo este bonito pueblo, en tus manos dejo mi vida. Bendícenos y que se haga siempre tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te doy las gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias por la atención prestada. De verdad, les repito, es un gusto enorme, es un privilegio enorme poder llegar hasta sus hogares, hasta la presencia en donde se encuentren, en el trabajo, no sé, en donde ustedes nos estén escuchando. De verdad, le damos muchas gracias a Dios por eso, porque sabemos que Él es el único que puede hacer todo y Él es el que hace las cosas. Nosotros solo somos simples vasos en donde reposa el Espíritu Santo y